Bien, pues vamos de inmediato entonces a lo que ya adelantamos. Polémica ha generado este llamado crédito que habrían recibido algunos parlamentarios, un crédito que habrían suscrito con, en este caso, sus empleadores, el propio Congreso. El propio presidente de la entidad salió a responder algunas preguntas. Todos los detalles se los preguntamos de inmediato a Paola Astudillo. Paola, ya estamos contigo. Hola Maca, ¿cómo estás? Así es, fíjate que horas bastante movidas se han vivido acá en la Cámara de Diputados, particularmente justamente a propósito de esta publicación en un diario de circulación nacional que mostraba cómo se estaban haciendo estos supuestos créditos a los mismos parlamentarios. Y efectivamente fue el mismo presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Marco Antonio Núñez, quien se paró frente a los periodistas para poder aclarar todo este tema públicamente. Primero que todo, él señaló que no se trata de préstamos, sino que se trata de adelantos de remuneraciones. En segundo lugar, trató de explicar parte de los criterios que están bastante confusos, pero trató de explicar que el procedimiento comprendía 3 criterios por los cuales los parlamentarios podían, por lo menos en administraciones pasadas, pedir un adelanto de su sueldo. Uno de esos criterios, Macarena, era enfermedad grave de algún familiar. El segundo criterio eran casos calificados. Nadie sabe exactamente a qué se refiere con eso. Y tercero, fuerza mayor. Tampoco hay una profundización con respecto a por lo menos los 2 últimos criterios. El procedimiento era el siguiente: el parlamentario iba donde el secretario general de la Cámara, el señor Miguel Landeros, por lo menos el que está actualmente, se solicitaban los montos y se argumentaba cualquiera de estos 3 criterios. No habían documentos, no se presentaban documentos como, qué sé yo, partes médicos o algo así que pudiera acreditar, por ejemplo, enfermedad. Solamente bastaba con que se hiciera la solicitud. Y acto seguido se pactaba la devolución en cuotas, sin interés y sin reajuste. Y tal vez ese es uno de los principales problemas que se presenta, o más bien uno de los puntos de la polémica, porque en el fondo finalmente se estaba prestando dinero digamos, con una devolución sin intereses y sin un reajuste como cualquier persona en la banca privada. Pero Maca, pasemos a tratar de dilucidar este tema. Es bastante complejo y tal vez un poco engorroso. De hecho, se hablaba hasta de 100 millones de pesos que había entregado la corporación en este ítem de adelanto de remuneraciones. El mismo presidente Núñez señaló que ya están devueltos estos 100% de estos dineros, y acá hace más de 1 año y medio, por lo menos bajo su gestión, esta ya es una práctica habitual en el Congreso. Es decir, ya no se realiza, por lo menos así lo confirma. Pero pasemos a escuchar lo que nos dijo justamente el presidente de la Cámara. Lo que ocurrió, y que ya no ocurre más hace más de 1 año, es que los diputados podían acceder a adelanto de las remuneraciones en casos calificados. Eso hace más de 1 año no ocurre y se recaudaron todos los montos. Reitero, los casos puntuales, sus nombres y montos, para proteger situaciones de privacidad familiar y personal, nosotros hemos decidido no entregarlos porque ni siquiera la auditoría los contempla, porque tiene que ver con casos calificados. Efectivamente, de hecho, Maca, no hay claridad de quiénes son las personas que solicitaron estos pagos. Se sabe hasta el momento que son 4 o 5 parlamentarios que habrían pactado entonces esta suerte de adelanto de sus remuneraciones, y según lo que dice entonces el presidente, esos recursos ya se habrían restablecido. Ahora, la pregunta que cabía de cajón era cómo nadie se daba cuenta de todo esto. Hay una comisión revisora justamente que está liderada por el diputado José Miguel Ortiz, que tiene justamente la misión de velar por este tipo de asuntos. Ellos señalaron hasta el día de hoy que no tenían conocimiento alguno de esta práctica. Ellos van a sesionar el día de mañana. Escuchemos mejor directamente cómo explica esto el diputado Ortiz. No, no teníamos. Yo no tenía. No, yo no sabía. ¿Cómo los diputados sabían lo que tenían? A ver, que eso pregúntaselo. Si tú sabes los nombres, pregúntaselo a él. Yo no sabía, porque nunca he hecho eso aquí, y tengo hace 25 años. Escuchábamos, Macarena, realmente esta comisión dice no tener antecedente alguno de una práctica, dicen que era bastante habitual y antigua, que solamente hace 1 año y medio, según Núñez, se dejó de hacer. Ahora, también hablamos con Miguel Landeros, él es secretario general de la Cámara, y él era el encargado de visar estas solicitudes. Él era el que ponía la firma y autorizaba cada una de las solicitudes que hacían los parlamentarios hace 1 año y medio atrás. Él explicó el procedimiento, nosotros le preguntamos sobre todo si era cierto esta posibilidad de que ellos podían devolver el dinero hasta en 28 cuotas sin interés alguno. Y esto fue lo que nos dijo. Eran casos de emergencia la Comisión de Régimen Interno en los años 90 y después en el año 2000
estableció un procedimiento de la posibilidad de adelantar dietas para casos de emergencia, que lo califica la Dirección de Finanzas, que es la que ve la situación financiera de los parlamentarios. Son platas de ellos, no son platas institucionales, están aparte de las platas institucionales. Ese régimen cambió a finales del 2014 en una modificación reglamentaria que se hizo en enero del 2015 y que empezó a regir en marzo del 2015. Por lo tanto, usted tiene razón, puede haber habido un adelanto en el mes de enero del 2015, lo tenemos que revisar. Maca, lo que explica más o menos Landero también deja de lucir dos cosas, que efectivamente no eran platas extra de la corporación, efectivamente eran platas de sus recursos, eran su sueldo que se pedía por adelantado. El problema es que, como tú bien sabes, la moneda se devalúa, es decir, ellos en 28 meses devolvieron su propio sueldo, pero con cero interés. Si cualquier persona quisiera hacer eso, tiene que irse a la banca, tiene que someterse a la tasa de interés que te da cualquier banco. Y lo mismo también ocurre con los funcionarios también tienen la posibilidad de poder adelantar sus sueldos, sin embargo tienen otro trámite un poco más engorroso a través de régimen externo. Acá solamente bastaba con que el parlamentario lo pidiera. Bueno, a propósito de todas estas irregularidades es que dice Núñez que él apenas asumió la mesa de la Cámara de Diputados decidió terminar con esta mala práctica a su juicio y por esa razón también tenía la posibilidad ahora de entregar todos los antecedentes. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar, Macarena? El día de mañana va a sesionar esta comisión revisora. ¿Qué podría pasar? Esta comisión revisora podría pedir un instrumento que se llama juicio a cuenta. ¿Qué es el juicio a cuenta? Es que finalmente quien autorizó estos fondos asuma la deuda de un posible desfase, un posible interés, una posible devaluación del dinero. Eso implicaría entonces que el señor Landero, secretario general de la Cámara, podría eventualmente, si la comisión así lo aprobara, asumir con su patrimonio propio. Maca. Bueno, hay harto paño que cortar todavía ahí, Paola Astudillo, respecto a esta situación conocida a través de una auditoría, así que vamos a estar muy atentos. No sabemos todavía quiénes fueron los parlamentarios que pudieron pedir no es crédito, sino que este adelanto de su dieta y en las condiciones que lo hicieron. Pero también queda preguntas pendientes, es decir, el diputado Ortiz indicaba que en los 25 años que lleva en el Parlamento no se había enterado que existía esta modalidad. Entonces, ¿cómo el resto, aquellos que solicitaron el monto, pudieron enterarse de aquello? Me imagino que esto ha marcado la jornada ahí en el Congreso, ¿no? Absolutamente, Macarena. Lo que pasa es que hay muchas dudas porque efectivamente puede ser cierto de que hace un año y medio ya no se practica esto, pero estuvo establecido, era una práctica habitual hace unos años atrás y tenía un procedimiento. Lo que pasa es que ese procedimiento era muy flexible, solamente bastaba con que un parlamentario llegara ante el señor Landero, le diera cualquiera de estas tres razones sin fundamentarla con un documento y se pactara la devolución, ya 6 meses, 8 meses... listo, y se le hacía el descuento, digamos, mensual. Entonces, claro, efectivamente no es un préstamo, efectivamente no es plata exterior de la corporación, es el sueldo del parlamentario, de la dieta, perdón, es la dieta parlamentaria, efectivamente. Lo que en el fondo se cuestiona son los mecanismos, el procedimiento y que, por ejemplo, la misma comisión que preside el diputado Ortiz no tenga conocimiento de aquello, o sea, a eso se dedica. Claro, son muchísimas dudas, harto paño que cortar todavía, Paola Astudillo. Muchísimas gracias, nos quedamos muy atentos a todas las reacciones que lleguen desde la Cámara de Diputados. Buenas tardes.